Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, quería arrancar con las preguntas sobre España. Vale. Y la primera pregunta es, ¿cómo decidiste o por qué decidiste irte y cómo lo planificaste? Si fue con mucho tiempo de anticipación, ¿cómo lo fuiste pensando? Bueno, a ver, ¿por qué lo que más me llevó a irme a Argentina fue la inseguridad? O sea, estaba cansada de tener que mirar para atrás, viste, cuando salía de casa, mirar antes de salir, guardar el coche era toda una experiencia, eso fue lo que me llevó a irme principalmente. Si lo planeé con mucho tiempo de anticipación, sí. O sea, incluso yo todavía estaba estudiando y ya teníamos decidido que nos íbamos a venir para acá. Eh, Así que sí, fue ahorrar varios años como para venir con cierta seguridad y, y bueno, sí, varios años Varios años de de planificación. planificación, claro, ok. Ujú. Eso es importante saber decirlo porque, claro, no es que de un día para el otro uno se va. ¿Y qué fue lo más por ahí difícil a nivel tramiterío en la planificación o lo más difícil de lograr? Bueno, puede ser que no sea trámite, también me puedes decir, sí, ahorrar fue difícil, pero ¿qué dejar atrás? Como qué fue lo más difícil? Bueno, en mi experiencia la verdad fue bastante fácil porque yo soy una persona que no estoy muy atada a lo material, entonces básicamente vaciamos la casa, vendimos todo, se nos complicó un poco ahí que nos agarró justo el COVID en el medio, o sea, un día antes de tener que viajar, ya listo con las valijas todos, cerraron todos los aeropuertos y bueno, me terminé Sí. quedando un año más en Argentina, que por suerte conseguí trabajo enseguida de nuevo y bueno, pudimos ese año transitarlo bastante cómodos dentro de todo. Y después, bueno, o sea, la verdad que los trámites los iniciamos ya cuando estábamos acá. Sí, mi marido es ciudadano italiano. Entonces yo, una vez que llegué acá, hice el trámite de reagrupación familiar de la Unión Europea. Y, y bueno, o sea, vinimos bastante, o sea, la planificación en venir acá no fue mucha, o sea, lo único que hicimos fue alquilar un Airbnb por un mes y dijimos, en ese mes haremos primero los papeles de él, porque claro, él tenía que hacer el NIE acá en España, y después empezaremos mis trámites, y en ese mes buscaremos dónde alquilar, que eso fue lo más difícil en realidad, o sea, Y esa es la alquiler, siguiente pregunta, sí. conseguir alquiler en España, no porque no haya, el problema es que no te alquilan si no tenés un año de historial laboral, no te alquilan, o sea, todos quieren el seguro de alquiler, ¿no? Y para poder tener ese seguro necesitas tener un año de historia laboral en España, con lo cual no nos alquilaba nadie. Conseguimos alquileres en negro, de hecho los 2 años que estuvimos alquilando fueron alquileres en negro, con lo cual no podíamos empadronarnos donde vivíamos y bueno, por suerte tuvimos amigos y familiares acá que nos empadronaron en sus casas durante ese tiempo. Claro, claro. Eso es lo más difícil. Y esto depende, otra pregunta es, ¿depende de la zona donde vayas a vivir o toda España está igual? ¿Cómo? Yo creo que es un poco todo España, ¿eh? Acá en esta zona un poco más porque hay muchas usurpaciones de casa, entonces la gente se quiere cubrir mucho y por eso piden siempre el seguro este de alquiler. Pero creo que está bastante así en España. Obviamente los precios son altos en toda España. eh, y sí, creo que alquilar cuando recién llegás está un poco difícil para casi todo el mundo. O sea, que eso hay que resolverlo antes de ir. Y el Airbnb, o sea, eso un mes, ok, pero después, si te piden seguro, ¿solo con el seguro alquilás o también es el historial laboral, no sé qué, no sé cuánto? Es No, es todo. que te den ese seguro, necesitas tener historial laboral, si no, no te lo dan. Claro, 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 claro. Sí, sí, Entonces, sí. o sea, Es a una ver, que incluso te digo, vertiente que se muerde la cola. le ofrecía a la gente, te pago un año de alquiler por adelantado. No, Mm. no les interesaba. O sea, o sea, no te digo que es imposible, ¿eh? Hay gente que han conseguido así, pagando 6 meses de alquiler por adelantado, les han alquilado. Pero es lo que es un poco más difícil. Bueno, igualmente es una locura. Pagar un año y 6 meses por adelantado es un montón y no Sí. tampoco hace al problema. Después el tema de lo cuánto es de difícil o cómo fue el tema de buscar trabajo y encontrarlo. ¿Vos llegaste y cómo fue? ¿Ya lo pensaste, buscabas desde antes trabajo en España? ¿Lo buscaste, No, a empezaste a ver, buscar ahí? buscaba para mirar qué ofertas había y Ajá. qué había en el mercado, ¿no?
Pero la verdad que no empecé a buscar desde allá porque sin papeles no me iban a contratar, obviamente. Entonces, nada, sí que empecé a buscar cuando estaba haciendo los trámites, ¿sí? Sí. Eh, y sí que habían ofertas y de hecho me confirmaron que empezaba a trabajar el mismo día que me dieron el NIE. Así Ah, que, buenísimo. o Ok, sea, el sí, eso mismo estaba día que tenía buscando. la tarjeta con el NIE, ese mismo día me confirmaron que empezaba a trabajar, así que una vez que estuve legal, a los 10 días estaba trabajando. Todo el tramiterío, ¿cuánto te lleva? Desde que llegaste hasta que conseguiste tener el NIE finalmente. Bueno, a mí me llevó un año, pero porque la primera vez que lo presenté me lo rechazaron. Me lo rechazaron porque completé mal un formulario, la verdad. O sea, puse mal una X donde tenía que ponerla en un lado, la puse en otro, listo. Cancelado, tuve que presentar todo de nuevo, 6 meses más. Con lo cual mi consejo es, si lo pueden hacer con un gestor, vayan con un gestor, no pierdan tiempo, porque los trámites acá son muy burocráticos. Entonces, la segunda vez que lo presenté, lo presenté con un gestor. O sea que el tema papel, igualmente un año, o sea, ok, te equivocaste, después lo volviste a presentar, pero que son muchos formularios, que... No, no, tardan 6 meses. O sea, bueno, eso sí Ah, depende ok, de... tarda 6 meses. En, Cualquier en error, Barcelona, claro, en Barcelona tardan 6 meses en responderte. claro. Eso sí depende un poco de la provincia, ¿sí? O sea, yo creo que en Tarragona en ese momento en vez de 6 creo que tardaban 4. Esto cuando yo vine, ¿sí? No sé hoy en día. Claro, claro. Eh, pero, pero sí, eso sí varía un poco de comunidad a comunidad. Y después, bueno, entonces son 6 meses para que te respondan, todo eso hace que al final tengas que mantenerte más tiempo, etcétera, etcétera. Tienes como que prever eso. Y después la Sí, otra a ver, por pregunta suerte es, mi marido sí estaba trabajando, ¿eh? Mi marido, como ah, él claro, es claro, ok, italiano, mi marido, claro. de hecho, consiguió un trabajo en negro, que lo cual es muy difícil conseguir trabajos en negro, pero él consiguió un trabajo en negro apenas llegamos, así que incluso mientras él no tenía papeles ya había podido conseguir ahí un trabajito. Pero el NIE, ¿a él cuánto le llevó? Algo de mes y medio, dos Ok, meses. ok. Igualmente, en el caso de él tampoco es que estaba, o sea, el trabajo puede ser negro, ok, pero él no estaba en, nada en negro porque ya era ciudadano de No, la Unión Europea, o sea, eso debería haber sido instantáneamente directamente el sí, NIE, no entiendo pero por qué un mes y medio. porque tenés que sacar cita, en ese momento no se conseguían citas, no sé ahora cómo está el tema, ¿eh? En ese Claro. momento no se conseguían, de hecho tuve que pagar, para conseguir la cita de él tuve que pagar, y bueno, y conseguimos la cita en la otra punta de Barcelona, ¿no? Eh, Ah, pero pero bueno, o sea, sí, todos los lugares están saturados así en ese momento, ¿estaban todos los lugares saturados de toda España o era solamente porque, Barcelona? no, sí, no, había ahí como un negocio raro que te vendían las citas en distintos Sí, cibers sí. o lugares así. Eh, Tengo entendido que eso se cortó, no sé realmente cómo está la situación ahora, pero en ese momento no conseguías citas para nada, tenías que pagarlas. Y respecto a qué trabajos o qué profesiones se requieren más, como qué es lo, porque me imagino que no es lo mismo en tu caso, que sos farmacéutica de industria, que es mucho más fácil insertarte laboralmente y encontrar trabajo, que otras profesiones o otros oficios. ¿Cuáles son los que vos considerás, bueno, mira, según mi experiencia, lo que yo viví, estos trabajos, estas profesiones, universitarias o no, son las que más encuentran trabajo rápido, después de estar legal? A ver, yo la verdad que vi que todo el mundo que viene consigue trabajo de lo que sea, ¿sí? O sea, en restaurantes, en locales de ropa, La verdad que creo que hay trabajo en todos lados, en la construcción también hay mucho trabajo. Eh, ¿Los trabajos son constantes durante todo el año o hay más, mejores temporadas y peores? Como que bueno, no te renuevan, eh, eso me refiero. claro, a ver, en hostelería sí que vas a tener por ahí más periodos, ¿no? Obviamente en temporada alta va a haber mucho más trabajo. En lo que es la industria, lo que te puedo decir es que más o menos en esta fecha, febrero, marzo, empiezan a moverse bastante. eh, y después la verdad que un poco desconozco Bueno, está otras, bien, pero otras áreas. está bien, pero está bien en lo tuyo, es esta época. Y después, respecto a qué diferencias encontraste vos en la adaptación o diferencias tanto culturales o culturales o adaptaciones profesional dentro de tu trabajo, o diferencias con Argentina, que Bueno, en encontraste. Barcelona principalmente tenés el catalán, ¿sí? Que dependiendo dónde trabajes, sí que puede ser un poco una barrera. Eh, pero bueno, a ver, yo la verdad no lo hablo, lo entiendo bastante. Y,
y es un poco esto, es aceptarlo, ¿no? O sea, y no estar en contra, no ir en contra de eso. En Barcelona, por ahí no tenés tanta necesidad de hablar en catalán, porque bueno, es una ciudad muy multicultural, entonces, eh, qué sé yo, de hecho el laboratorio que trabajé en Barcelona hablan todos castellano, pero después trabajé en otro lugar un poco más alejado de Barcelona, que sí que hablaban todos en catalán, que a mí me hablaban en castellano, la mayoría de la gente me hablaba en castellano, pero bueno, bien, o sea, adaptarse un poco a eso. ¿Y de cuánto, de 1 al 10, cuánto recomendarías a alguien hacer un curso previo, por ejemplo, de catalán, para ir, no sé, de idiomas? Eh, Decir, no lo veo muy necesario, la verdad. O sea, por ahí un 3 un 4 depende un poco la industria a la que apuntes también, ¿no? O sea, si claro, vas a ir a algún lugar que tenés de cara a público, sí. y vas a estar un poco alejado del centro de Barcelona, sí, la verdad que es un poco más recomendable que lo aprendas porque, bueno, gran parte de la población habla catalán, Por ahí entonces, por un empleado de farmacia o un farmacéutico que va primero como empleado de farmacia, por ahí le sirve para claro, entender sobre todo. sí, sí, No sí, sí, sé, sobre todo capaz, la población mayor, sobre todo, muchos hablan catalán y quieren que le hables en catalán, y bueno, en ese caso sí, por ahí más recomendable. Y respecto de la vida cotidiana, o sea, ¿encontraste diferencias, algo que te haya costado, que desafío a nivel de adaptación? Particularmente no, la verdad, para mí fue muy fácil. Eh, Muy fácil porque también es esto, o sea, vinimos a un lugar que obviamente la inseguridad no es cero, sobre todo si estás en Barcelona Centro, obviamente tenés que tener un poco de cuidado, pero no hay ese nivel de agresividad y de violencia que vivís en Buenos Aires. Entonces para mí fue todo lo contrario, fue súper liberador y vivir más tranquila. Claro, más tranquilidad. Exacto, sí. O sea que podemos decir que después de todo el proceso volverías a emigrar, a hacer el mismo camino Sí, en los totalmente. trámites, todo. Totalmente, sí, 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 Y, totalmente. y en ese sentido, entonces, ¿qué consejo, o sea, le darías a un farmacéutico que no se anima? Depende un poco de la edad, de encaminar la carrera a hacerla más emigrable. ¿Cómo sería? Porque la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué consejo le daría? Pero respecto de si animate, ok, no me animo, o me animo, pero muchos están solamente en farmacia comunitaria, otros por ahí podían empezar a encaminar la carrera en Argentina con años de planificación para poder irse más fácil y conseguir más fácil trabajo. ¿Como qué consejo podrías dar a alguien, farmacéutico o estudiante, si se quiere ir de futuro? Eh, bueno, sí, obviamente ganar experiencia en cualquier rubro que les guste, ¿sí? Cuanta más experiencia tengas, más fácil va a ser insertarte, tanto acá como en cualquier otro lado. Y eh, animarse, la verdad, o sea, obviamente venir preparado, venir con ahorros. Las cosas se van a dar, pueden venir con paciencia también, porque como esto te decía, los trámites son muy burocráticos y hay que tener paciencia. Obviamente vas a empezar un poco desde abajo hasta que te das a conocer y vas a ir consiguiendo otras De piso, oportunidades. claro, Exacto, vas exacto. haciendo, A ver, por ejemplo, yo mi primer trabajo que conseguí, como te digo, lo conseguí súper rápido, ¿no? Pero era turno tarde. No era mi horario favorito, ¿no? O sea, claro, trabajaba, creo que claro, era de 1 a 10 de la noche, una cosa así. claro. Pero bueno, a ver, obviamente empezás con lo que tengas que empezar y vas después buscando de a poco Te vas otras posicionando, oportunidades. digamos. Exacto, exacto. O sea que de cara a futuro vos te ves en España por ahora. Sí, yo creo que no me vuelvo a Argentina. Está bien. Sí, porque Y eso para terminar esta parte, y después respecto de